Continúa viendo el video 6 de 8 correspondiente a la unidad 1. Cuando nosotros hablamos de personas en situación de calle, nos estamos refiriendo a otro grupo que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Quiero que pongamos mucha atención en este grupo, porque es un grupo que muy pocas veces se ha reconocido como grupo en situación de vulnerabilidad, muy pocas veces se ha reconocido como un grupo que tenga derechos, muy pocas veces se ha reconocido como un grupo al que el Estado está obligado a proteger. Y nosotros como policías, y ahorita les voy a poner unos ejemplos, nosotros como policías también hemos realizado no actos de discriminación nada más en contra de estos grupos en situación de vulnerabilidad, sino también actos de violencia en contra de ellos. Pero, ¿qué son los grupos de personas en situación de calle? Bien, las personas en situación de calle, en general, el término se refiere a toda persona o grupo de personas con o sin relación entre sí, que subsisten en la calle o en espacios públicos utilizando recursos propios y precarios para satisfacer sus necesidades elementales. Nosotros hemos visto, todos hemos visto en los diferentes estados, entidades federativas de nuestro estado mexicano, hemos visto grupos en situación de calle. Y estas personas, incluso yo les preguntaba una ocasión en Quintana Roo a los compañeros, ¿ustedes conocen o aquí hay un grupo al que también le llaman el Escuadrón de la Muerte? Bueno, ellos dicen, sí, desde luego, que eso es en todo el país mexicano. Bueno, ¿qué son los grupos o por qué les denominamos Escuadrón de la Muerte? Comúnmente pues son las personas que se encuentran alcoholizándose en la calle, que son personas que viven en situación de calle y que se alcoholizan. Y se alcoholizan ya con cualquier, incluso hasta con alcohol. Bueno, en Tlaxcala nos pasó lo mismo, en Veracruz nos pasó lo mismo y nos decían, no, sí, desde luego, aquí y en todos lugares hay Escuadrón de la Muerte, que es una de estas personas que viven en situación de calle. No todas. No me estoy refiriendo a que todos sean Escuadrón de la Muerte, sino es un ejemplo más claro que nosotros tenemos en nuestra función policial. ¿Por qué? Porque tal vez a ustedes en su estado no, pero en otros estados sí. Nos dicen, incluso a nosotros, me han comentado los compañeros policías, me dicen, incluso a nosotros nos piden metas, detenciones de personas. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues vamos y detenemos a los que se encuentran ahí, los borrachitos, los que se están embriagando, los que andan ahí en la calle, a los del Escuadrón de la Muerte, y los metemos al torito un rato, los metemos a la cárcel un rato, y ya cumplimos con nuestra cuota. Y les pregunto, ¿pero ellos qué hacen? ¿O por qué los meten a la cárcel? ¿Por qué los encierran un rato? Su justificación es porque tenemos que cumplir con una meta. Pero esa meta y esa acción que realizan, desde luego que viola los derechos humanos de estas personas, violenta a estas personas, porque ellos no cometen un delito. El estar en la calle o vivir en la calle, en un espacio público, no es un delito y no tendrían por qué ir a prisión. Otro caso muy sonado que yo les voy a compartir de mi estado aquí en Oaxaca fue que una de las ocasiones hubo un enfrentamiento entre civiles. Dentro de ese enfrentamiento, pues participaron personas de organizaciones sociales, que aquí en Oaxaca casi no se nos da, pero participaron personas de organizaciones sociales y privaron de la vida, hubo un deceso, hubo un muerto. Y una de esas personas de la organización social que mató, que privó de la vida al otro sujeto de otra organización contraria, tenía relaciones de amistad con la autoridad municipal. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue la orden que se le dio a la policía en ese momento? Bueno, que la policía fuera y detuviera a algunas personas que encontrara en la calle para justificar que fueron las personas que mataron a la persona en situación de calle, a la persona de la otra organización. Bueno, la policía acudió, la policía municipal, me estoy refiriendo a la policía municipal, acudió y dijo, ¿quiénes? ¿A quién vamos a detener? Fácil, a un borrachito, estos que siempre se encuentran en la calle, estos que están abandonados, que no tienen ni ganas de vivir, entonces a ellos los vamos a detener.
Y sí, aprendieron a 3 personas que vivían en situación de calle, a 3 personas conocidas en ese lugar como pertenecientes al Escuadrón de la Muerte, y las llevaron a disposición del Ministerio Público. De verdad que fue un caso muy cruel, porque incluso todos hacían los comentarios que al término de cuando el Ministerio Público los puso a disposición del juez, ellos se veían los unos a los otros, ni siquiera se conocían, ni siquiera sabían por qué estaban ahí. En el momento en el que fueron aprehendidos, estaban alcoholizados, se le hizo muy fácil a la policía detenerlos y ponerlos a disposición del Ministerio Público como supuestas personas que agredieron físicamente y privaron de la vida a la persona que murió en ese enfrentamiento entre organizaciones. Entonces, nosotros hemos sido actores también que no solo discriminamos, sino también ejercemos violencia en estos grupos de situación de calle. Incluso aquí en Oaxaca se realizó por parte de un colectivo un experimento. En ese experimento, una compañera, una mujer, se vistió como una persona que vive en situación de calle, de manera con ropas sucias, con un aspecto de abandono, de un aspecto de una persona que vive en situación de calle, y empezó a vivir en esas condiciones para tener contacto con la policía y saber cómo se comportaba la policía frente a ellos. Primero, estamos ante una persona que es una mujer, y segundo, ante una persona que vive en situación de calle. ¿Y saben cuáles fueron los comentarios de los policías cuando se acercaron a ella? Porque ellos limpiaban de cierta forma esa zona, es decir, impedían que las personas en situación de calle estuvieran habitando u ocupando ese espacio público. Entonces, la compañera narra, cuando la policía se acercó, eran dos hombres, 2 compañeros policías, y dijeron, mira, pues a esta con una bañadita y ya queda. ¿Qué cosas nos podría hacer si le diéramos una bañadita? Entonces, imagínense la gravedad de que estas personas se supone que quienes nos van a proteger es la policía, y sea la policía la misma que ejerce actos de discriminación, y no solo de discriminación, sino actos de violencia. Son los grupos, al igual que algunos otros grupos en situación de vulnerabilidad, más abandonados, más excluidos, más señalados. Nosotros, muchas de las ocasiones, cuando lo hemos comentado, yo les pregunto, bueno, compañeros, ¿ustedes qué piensan del Escuadrón de la Muerte, de los compañeros en situación de vulnerabilidad que viven en calle y esto? Y muchos de los compañeros policías dicen, no, están ahí por su gusto, están ahí porque quieren, borrachos, sin qué hacer, flojos y demás descalificativos. Pero déjenme contarles de un caso en especial del que tuve yo conocimiento, en el que ¿cuál fue la historia por la que llegó esta persona a vivir en situación de calle? Era un doctor, un médico, y este médico tenía muy buena solvencia económica, tenía una especialidad, tenía una familia, su esposa, sus 2 hijas. Pero resulta que en una ocasión viajan, y en ese viaje son víctimas de violencia, y frente a él matan a sus hijas y matan a su esposa. Derivado de este suceso de violencia que él vivió, él empezó a sufrir depresión, a sufrir ansiedad, diversas cuestiones emocionales que lo llevaron a quedarse en un estado de depresión. Aún así, con una solvencia económica buena, con una casa, vehículos, bienes, infinidad de bienes y un trabajo estable y bien remunerado, el médico terminó en situación de calle. Lo veían después ahí, en alcohol, en drogas, en la calle, viviendo totalmente en la calle. Entonces, las personas que viven en situación de calle llegaron ahí por una razón. No es porque son flojos, no es porque así les gusta vivir, no es porque se les hizo más fácil eso, sino que muchas de estas personas no tuvieron, a lo mejor por una cuestión de violencia, a lo mejor por un entorno en el que crecieron cuando son niños, porque también recuerden que son niños que viven en situación de calle, a lo mejor porque pasaron por un suceso muy violento que los derivó a tal situación, a lo mejor por drogas, por alguna de las razones que haya sido, pero
una razón que los llevó a esta situación de calle. No es porque ellos hayan querido, no es porque les gusta estar ahí, no es porque quieren estar ahí a ver qué les dice el policía. Entonces nosotros debemos concientizarnos de que nuestras personas que viven en situación de calle están ahí por una situación que los orilló a estar en esa condición. Y muchas veces es por drogas, por violencia, por un entorno violento en casa. Si un niño crece en un entorno donde a lo mejor vive violencia física, psicológica, sexual incluso, por parte del padre, por parte de la madre, y nunca hay una atención adecuada para este niño, el niño va a crecer en un ambiente de violencia. ¿Qué va a hacer? Lo primero, en cuanto él pueda en sí valerse por sí mismo, salir de ese entorno. Si él puede salir, saldrá de ese entorno, huirá de ese entorno. ¿Y cuál es el lugar al destino al que llegará? Difícilmente nos esperan con los brazos abiertos en un DIF, en otra casa, en algún otro lugar. Y el lugar más común al que vamos a parar, al que van a parar nuestros niños, es a la calle. Viven debajo de los puentes, viven en las barrancas, viven en algún espacio público. A veces los vemos donde están los cajeros de los bancos, ahí están durmiendo, ahí están viviendo con lo único que tienen, que es la ropa que llevan puesta, a lo mejor con algún costal, con alguna otra cobija sucia. Viven en situaciones muy, muy precarias, con muchas deficiencias en cuanto a los cuidados que el Estado debe proporcionarle. Y todavía, aún así, con todo lo que va sufriendo y viviendo nuestra persona en situación de calle, todavía llega el policía y lo levanta y lo lleva y lo encierra. O todavía le dice: qué cochino eres, qué puerco eres, por qué estás aquí, por qué no te bañas, hueles mal. Sufre rechazo de las personas hacia alrededor y sufre violencia y discriminación por parte de también las autoridades. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con este grupo en situación de vulnerabilidad, porque son personas también que tienen derechos humanos, son personas que tienen derechos, personas a los que nosotros como servidores públicos, como policías, estamos obligados a proteger, a respetar, a cuidar. Entonces no podemos ser nosotros quienes ejerzamos violencia en contra de nuestros grupos en situación de calle. Bien, tenemos un antecedente respecto a esta situación de calle, una recomendación de 14 de 2018, del año 2018, donde se investigaron 2 casos ocurridos en el año 2016, perdón. En el primero de ellos, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, de esto en ese entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se negaron a trasladar al hospital a una víctima que había sido atropellada para recibir atención médica de urgencia, lo que puso en riesgo, desde luego, su integridad física y su vida. Muchas de las veces pensamos que estas personas en situación de calle no los quiere ni su familia, entonces pues son personas a las que rechazamos, a las que excluimos, a las que vemos como inferiores, a las que vemos incluso como que un favor les hacemos si mejor las dejamos morir. Pero no. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros, aparte de actuar de manera profesional, de manera eficiente, debemos actuar también con estricto apego a los derechos humanos. Recuerden que es uno de los principios del policía, y de manera consciente, de manera empática, que es algo que no trabajamos nosotros muchas veces como servidores públicos, la empatía. En el segundo caso que derivó a una recomendación de este número 14 de 2018, en el segundo caso se documentó que una persona en situación de calle sufrió un accidente del cual derivó una fractura y también le fue negada la atención de manera adecuada por parte del personal adscrito al Hospital Balbuena, dependiente de la Secretaría de Salud. Es decir, no solamente los discrimina y lo excluye la sociedad en sí que pasa por ahí por donde ellos viven, sino también lo discrimina y lo violenta la policía, y aún así todavía llega al hospital por una fractura, por una dolencia, y el personal de salud lo discrimina, lo excluye, le niega la atención, porque es una persona que viene sucia, porque es una persona que viene de la calle, porque es una persona que aquí
de acuerdo a lo que nosotros ignoramos, son personas que están ahí porque quieren. Y entonces son personas a las que violentamos constantemente. Desafortunadamente, aún no hay una ley específica o un protocolo que tenga sea referente específicamente a la atención, el tratado, el juzgamiento, todo lo que conlleve a la atención de las personas en situación de calle. No hay una ley como en el caso de los niños, no hay una ley como en el caso de las mujeres, una ley general para vivir en un entorno libre de violencia para las mujeres. No hay una ley específica como en el caso de los adolescentes. No hay nada aún en la que se establezca las formas en las que el Estado debe procurar, cuidar, proteger a las personas que viven en situación de calle. ¿De qué forma va a garantizar que tengan una educación? ¿De qué forma va a garantizar que tengan el acceso a la salud? ¿De qué forma va a garantizar que tengan un trabajo? ¿De qué forma va a garantizar que estas personas, muchas de ellas tienen adicciones, tienen alguna discapacidad, puedan llevar un tratamiento para tal? Bueno, no lo existe hasta el momento. Esto es un tema relativamente nuevo que se ha visibilizado respecto a que este grupo de vulnerable o este grupo de personas en situación de calle requieren una atención prioritaria. ¿Por qué? Porque van a estar en mucha mayor desventaja que otras personas. Porque a lo mejor, aparte de que son, en el caso de la imagen, supongamos, en el caso de la imagen, la señora vive en una situación de calle, está abrazada a su muñeca. Supongamos que esta persona es un adulto mayor, tiene 60 años, además que es mujer. Además, tiene una discapacidad psicosocial, sufre de esquizofrenia y también es una persona indígena, no habla el español. Imagínense a cuántos grupos pertenece, a cuántos grupos en situación de vulnerabilidad pertenece. Desde luego que incrementa bastante el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra. Y todavía llega el policía y a lo mejor cometen un acto de violencia sexual, se me ocurre, en contra de esta persona, y el policía le niega la atención porque pues aquí anda en la calle, es a lo que se arriesga viviendo aquí en la calle. No, no podemos realizar esos actos, porque esos actos son discriminatorios y esos actos sí tienen consecuencias jurídicas para quien ejerce esa discriminación o ese tipo de violencia en contra de estos grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente cuando se trata de que los que ejercen la violencia o de que los que ejercen la discriminación son servidores públicos. Porque recuerden que ustedes como servidores públicos, como autoridades, están obligados a respetar, promover, garantizar y proteger los derechos humanos. A ustedes no se les puede permitir discriminar o violentar a las personas en situación de calle. De hecho, a ninguna persona. Porque nosotros estamos capacitándonos constantemente. Esa es la finalidad de capacitarnos, aprender, conocer. Porque muchas de las cosas que nosotros hemos hecho mal, no solo ustedes como policías, nosotros también como abogados, el agente del Ministerio Público, el asesor jurídico, el defensor, el juez, es porque ignoramos. Y entre más ignoremos, más actos discriminatorios vamos a conocer y vamos a generar menos empatía. Porque empatía es ponerse en el lugar del otro para tratar de entender por qué el otro actúa de cierta forma. Entonces, no vamos a poder generar ningún tipo de empatía, ni tampoco vamos a poder conocer el entorno de esas personas para poder entender por qué están aquí. Y por qué sí son un grupo que sufren mucha discriminación, mucho abandono y violencia también. Bien, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió las recomendaciones 14-2018 y 15-2018 en las que se documentaron violaciones a los derechos humanos de las personas que viven en situación de calle en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque les negamos el acceso a la justicia, les negamos la seguridad, les negamos también su derecho al acceso a la salud, el derecho a la educación,
los vemos como menos, los excluimos, los discriminamos, los violentamos. Entonces es considerado, y quiero que quede muy presente porque eso les va a ayudar bastante en su trabajo, que ustedes conozcan que estas personas que viven en situación de calle pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad y que por lo tanto pues requieren de atención prioritaria. Para cuando ustedes tengan una víctima en situación de vulnerabilidad, como lo es una persona en situación de calle, actúen de manera consciente, de manera con conocimiento, que es una persona que pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad y a la cual están ustedes obligados a generar todas las condiciones para que se encuentren en igualdad frente a los demás, que no los vamos a excluir y que recuerden que uno de los principios para la atención a víctimas es el enfoque diferencial y especializado, que vamos a tratarlo diferente y con especialización, es decir, con conocimiento, de acuerdo al grupo de vulnerabilidad al que pertenece, porque en este caso requieren mayor atención. No lo puedes tratar en igualdad a otros porque va a requerir mayor atención. Esta persona que vimos, dijimos, es un adulto mayor, es una mujer mayor de 60 años, es una mujer, sufre una discapacidad psicosocial y es una persona indígena. Incrementa su condición de vulnerabilidad. Entonces requerirá mayor atención, una atención prioritaria por parte de nosotros como autoridades para darle una atención adecuada, con un enfoque diferencial y especializado. En este mismo caso del que les estoy comentando, de estas recomendaciones que se hicieron en el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se investigaron retiros forzosos de las personas en situación de calle en sitios donde pernoctaban las personas, sin llevar a cabo los procesos de prevención y atención que señala la normatividad aplicable. Es decir, y esto lo hacemos muy comúnmente nosotros. ¿Qué hacemos? Nos dan indicaciones y vamos nosotros a realizarlo, a retirar. Si las personas están durmiendo no nos importa, porque ellos quieren estar ahí, porque son menos, porque ahí les gusta vivir. Entonces, como no entienden, no son personas que vayan y se bañen y vayan a buscarse un trabajo y una vida, entonces a nosotros pensamos que por eso que nosotros imaginamos o esa percepción que nosotros tenemos nos da el derecho de llegar, levantarlos, aventarlos a nuestra patrulla y retirarlos del lugar en el que se encuentran viviendo. Entonces, esto fue lo que se investigó en la Ciudad de México, mediante una queja ante derechos humanos que se realizó. Se investigaron retiros forzosos de estas personas que vivían en situación de calle, sin realizar antes la prevención y atención. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano está obligado a garantizarles salud, a garantizarles una vivienda, a garantizarles educación, y el Estado para México lo más fácil es que cada quien a lo mejor se rasque con sus propias uñas, y a estas personas las ha dejado de momento en abandono. Bueno, cabe señalar que en varios de los lugares estaban personas mayores, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres, una de ellas incluso embarazada. Y en algunos casos personas pertenecientes a pueblos indígenas que migraron a la Ciudad de México. En la recomendación se demostró el uso de la fuerza desproporcionado en contra de las personas que fueron retiradas de estos lugares y la destrucción de sus pertenencias. Y como las entonces autoridades, delegaciones señalaron en su oportunidad que los operativos eran de limpieza, en otros puntos de reunión, la autoridad optó por amenazarlas y ejercer violencia contra ellas, así como remitirles a juzgados cívicos. Es decir, los remitieron a juzgados, los acusaron como si de un delito se tratara, la situación precaria en la que vivían, les quitaron, les robaron, les ocultaron, les prohibieron el acceso a sus pertenencias, a las cosas personales, que a lo mejor es una almohada y es una almohada sucia y es su almohada. Entonces, todo lo que tengan de pertenencias las personas en situación de calle pertenecen a ellos. Ellos son los que tienen en posesión material esos objetos. Nosotros no podemos llegar aplicando una fuerza de manera desproporcional,
levantándolos a golpes, empujándolos, poniéndoles dispositivos de seguridad, esposándolos, aventándolos a la patrulla. Esto es imperdonable. Nosotros, con esta progresividad de los derechos humanos, no podemos realizar, no debemos realizar ese tipo de actos. Estos son antecedentes del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Las personas en situación de calle, la sociedad aún no reconoce a la población en situación de calle como sujetos de derechos en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque los vemos menos. ¿Por qué? Porque no se visibiliza que tienen derechos, las condiciones en las que viven, las razones por las que fueron orillados a vivir en situación de calle. La falta de documentos oficiales les impide acceder a los beneficios de los programas sociales. Hay muchos programas sociales, incluso a jóvenes que no están estudiando, que no tienen, más bien que no tienen un trabajo, pues el gobierno actualmente con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se les empezó a dar unas becas. Pero si estas personas que viven en situación de calle a veces no tienen ni siquiera su acta de nacimiento, menos una identificación, una credencial para votar, no tienen algún otro documento que los pueda identificar, entonces no van a poder acceder a esos programas sociales, porque necesitan realizar un procedimiento administrativo para que puedan acceder a esos programas sociales. Pero para ese procedimiento administrativo tienen que demostrar su identidad a través de un acta de nacimiento como mínimo. Bueno, estas personas en situación de vulnerabilidad, en situación de calle, son miradas y tratadas como potenciales delincuentes, lo que agudiza los actos de discriminación y violencia en contra de ellos. No existe una convención hasta el momento o tratado internacional específico para la población en situación de calle. Es importante que nosotros conozcamos que son personas titulares de derechos, que son personas que también son víctimas y muy comúnmente son víctimas de delitos, de diversos tipos de delitos, muchas veces por nosotros mismos, que somos policías, que somos autoridades, y cuando actuamos como autoridad primer respondiente debemos reconocer que son titulares de sus derechos y que también serán consideradas y tratadas de acuerdo a la normatividad, de acuerdo a las legislaciones aplicables para la atención de víctimas. O en algunos casos que llegaran a ser imputados, deben de ser tratados también con dignidad, con apego a los derechos humanos, como si se tratara de algún empresario multimillonario también que ha cometido un delito. Va a ser tratado con igualdad. Otro grupo en situación de vulnerabilidad que muy pocas veces se había reconocido son los migrantes. ¿Y quiénes van a ser los migrantes? Tenemos dos tipos de migrantes. Dentro de estos migrantes tenemos migrantes internos y migración internacional. Los migrantes internos es el movimiento de personas de una región a otra dentro de un mismo país. Dentro de este grupo está el desplazamiento interno, es decir, personas que se han visto forzadas a huir o dejar sus hogares, particularmente para evitar los efectos de un conflicto armado, situación de violencia, violación a los derechos humanos o desastres naturales. Por ejemplo, yo les pongo un claro ejemplo. Yo soy del estado de Oaxaca y en una región de aquí de Oaxaca, que se llama la región mixteca, hay un grupo étnico llamado triquis. Los triquis que viven en Copala se llama su comunidad, han vivido históricamente muchísima violencia. Ahí se matan por todo, incluso había una calle que los dividía. Este era un grupo, este era otro grupo, y el que cruzara esta calle se moría. Entonces han vivido una violencia extrema que generó que los desplazaran, a muchos de ellos que los sacaran, que los obligaran a irse de su comunidad en la que nacieron. ¿Y qué tuvieron que hacer? Pues irse a donde pudieran. Algunos vivieron un tiempo en situación de calle, algunos vivieron en alguna zona que no tenían ni los servicios básicos, pero se desplazan, se tienen que ir a vivir a otro lugar, porque en el entorno en el que está siendo amenazada su vida. Por lo tanto, tienen que migrar. Bueno, este es un tipo de forma en la que se da la migración interna.
Otro ejemplo, se trata de la migración internacional, es el movimiento de personas que dejan su país de origen o en el que tienen residencia habitual para establecerse en otro país distinto al suyo, para lo cual han debido atravesar una frontera. Por ejemplo, un hondureño, se me ocurre. Unos compañeros me contaron en una ocasión que habían tenido contacto, la policía municipal había tenido contacto con un hondureño que le habían disparado. Le dispararon y se estaba desangrando, prácticamente se estaba muriendo. Y la policía municipal no lo quiso atender porque decía que ni papeles tenía y además pues ni de México era. Así que pues si no era de México pues ni derechos tenía, ¿no? Bueno, pues eso hizo la policía municipal. Lo excluyó, lo discriminó y en el sector salud tampoco lo quisieron recibir porque no tenía ningún familiar, porque además no tenía ninguna identificación y era evidente que la persona no era mexicana. Entonces, pues según el sector salud, nadie iba a responder por él. El sector salud también está obligado a proteger la salud de estas personas, sea quien fuere. Lo mismo debe ser tratado una persona migrante como una persona migración internacional como una persona que vive mexicana, de la misma forma, con los mismos derechos humanos, porque dijimos que los derechos humanos son universales. A nosotros no nos interesa si es de acá, es de allá, sino dónde está, y está en suelo mexicano. Entonces serán respetados todos sus derechos humanos. Por lo tanto, las personas que vienen de fuera hacia nuestro país serán tratadas con los derechos de nuestro país. Y estos migrantes han sido de alguna forma excluidas porque no tienen documentación, porque no tienen vivienda, porque no tienen trabajo, porque no tienen algunos servicios o programas sociales básicos. Entonces los empezamos a discriminar, pero también son personas titulares de derechos, son personas que también debemos tratar con igualdad, y cuando son víctimas también el policía debe atender a la situación de vulnerabilidad en la que pudiera encontrarse una persona migrante. Actualmente, hablando de materia penal, existe, bueno, de acceso a la justicia o de procuración o administración de justicia, existe el protocolo para juzgar en casos que involucra personas migrantes y sujetas a protección. Ha terminado el video 6 de 8 de esta primera unidad.